Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a este octavo espacio abierto para el aprendizaje y último de este módulo 4 que estamos a punto de concluir. Recuerden que se llama esta última semana Semana de Integración, debido a que se pretende que con precisamente en este proyecto integrador, ustedes integren, como su nombre lo indica, todos aquellos aprendizajes logrados a lo largo de las semanas anteriores en un proyecto que se llama La historieta como creación literaria. Y aparte participen en un foro como tipo actividad integradora 6. Acuérdense que ahí participaron con un debate de opiniones. En este caso es también un foro en el que van a estar participando, aportando sus opiniones, sus ideas acerca de una herramienta digital para crear poesía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar en lo que se van integrando. Voy a ir iniciando con los puntos que vamos a tratar el día de hoy, de acuerdo a este orden del día. Vamos a ver qué son, a recordar las normas de la etiqueta, ya que por ahí, sobre todo en los foros, perdón, en los foros les está fallando un poquito el saludar a sus compañeros o mencionar sus nombres, ¿de acuerdo? Vamos a ver el propósito formativo de este módulo, qué es lo que se ha querido lograr a lo largo de este módulo, que ustedes obtengan como conocimientos, como habilidades, cuál ha sido este propósito. También veremos repasar algunas utilidades o beneficios de la literatura en el momento que estamos frente a un texto literario. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria? ¿De acuerdo? ¿Cómo nos puede enriquecer como personas? Por lo mismo, vamos a ver qué es un análisis literario, para qué nos sirve, qué es lo que logramos al término de un análisis literario. También vamos a ver cómo está haciendo su participación en el foro de integración. Y recuerden que las dudas y comentarios, en el momento que les surjan, en ese momento háganlas, ya sea a través de su micrófono o del chat de este espacio, o bien a través de levantar la mano, ¿de acuerdo? Em, Al final haremos una conclusión en el que estaremos aportando o preguntando a través de un planteamiento detonador en el que ustedes comenten lo que lograron aprender durante este espacio. Y en el cierre y despedida estaremos dando algunas recomendaciones para un cierre feliz de este módulo 4 y de esta sesión como última sesión de este módulo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a dar inicio. Recuerden que las normas de la etiqueta se conocen a los principios de etiqueta que se observan en Internet. Estos principios buscan fomentar una cultura de respeto y cordialidad entre todos aquellos que usamos la página web y sobre todo los que nos comunicamos a través de prepa en línea, todos los agentes educativos como con ustedes como estudiantes, ¿de acuerdo? Parte de estos principios es siempre, siempre saludar antes de iniciar una conversación, ya sea a través de un mensaje, de la mensajería o de los foros de aprendizaje, donde ahorita les está fallando un poquito, y el correo electrónico, ¿de acuerdo? Siempre saludar, siempre mostrando esa postura de respeto entre todos los miembros, sobre todo en los espacios de plataforma donde nos estamos comunicando. También es importante que escriban correctamente el nombre de la persona a quien se dirigen de manera específica, sobre todo en los foros, cuando ustedes den una opinión, una retroalimentación a uno de sus compañeros, siempre diríjanse por su nombre, ¿de acuerdo? Respeten la privacidad de la información que comparten, es decir, todo lo que conocemos o que compartimos en estos espacios, en esta comunicación a través de los diferentes espacios de prepa en línea,
por favor consérvenlos en la privacidad. No se vale que por ahí estén comentando en una grupo de WhatsApp o de Facebook, que estén comentando cómo es su asesora, cómo es su tutora, cómo entre algunos incluso se burlan de la participación de sus compañeros. Eso es algo antiético, chicos, por favor, siempre conserven la privacidad. Lo que aprendan, lo que logren, lo que observen, quédenselo para ustedes, ¿de acuerdo? También escriban de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. Recuerden que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje, sobre todo cuando no utilizamos bien los signos ortográficos en cuanto a puntuación. Por ejemplo, el signo de interrogación, de admiración, cuando no colocamos bien el por qué o el más con acento o sin acento, ¿de acuerdo? Siempre hay que distinguir cuando estamos preguntando, cuando estamos afirmando, ¿de acuerdo? Y recuerden que siempre se escriben con mayúscula al inicio de un párrafo o de un texto y siempre revisen sus mensajes, sus actividades una o dos veces antes de enviarlo para asegurarse de que lleve la menor cantidad de errores ortográficos. También es importante que, aunque parafraseen o utilicen citas textuales, siempre aporten las referencias de la información que ustedes ofrecen dentro de sus actividades o sus comentarios en los foros. Siempre deben, como un uso también responsable de la información, es importantísimo que aporten las referencias completas. Por ejemplo, si algún compañero quiere aumentar o quiere ampliar su conocimiento sobre el tema que están ofreciendo, bueno, se dirige a la referencia, a la liga y observa esa fuente de información y amplía más su información, ¿de acuerdo? Y también es importante que se aseguren de ser breves y concisos y claros en sus mensajes, en sus comunicaciones, ya sea a través de los foros o mensajes, siempre claros, siempre precisos, ¿no? Por ejemplo, cuando solicitan una extensión de tiempo, mencionen exactamente de qué semana están hablando, de qué actividad, qué número de actividad, cómo se llama la actividad de la cual requieren que se les dé el tiempo para presentar esa actividad. Entonces es importante para no estar preguntando y haciendo más larga la conversación, sino que sean concretos en mencionar los datos correctos y específicos, ¿de acuerdo? Bien, son de los más importantes, espero que lo apliquen y lo lleven a cabo siempre en sus comunicaciones, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al propósito formativo. ¿Cuál ha sido el propósito que intentamos lograr a lo largo de este módulo? Bueno, sobre todo leer textos literarios y analizar y producir textos literarios. Para ello, considerando siempre el contexto. Y acuérdense que el contexto son todas aquellas circunstancias históricas, geográficas, sociales, económicas, filosóficas, culturales, políticas, religiosas, bélicas, en fin, todo ese tipo de circunstancias que se observan dentro del contexto del autor para propiciar precisamente esa valoración crítica y reflexiva a través de identificar la diversidad de visiones del mundo que nos ofrecen los autores. ¿Y para qué haríamos esto? Bueno, para fomentar precisamente que apreciemos la literatura como una manifestación cultural del ser humano y la sociedad, porque recuerden que los seres humanos somos sociales y sociables, no somos individuales, ¿no? Siempre tratamos de comunicarnos y de dar a conocer cómo observamos nosotros nuestra realidad, nuestro mundo, cómo estamos emocionalmente en ese momento, ¿no?
Siempre queremos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que observamos. Desde aquella época de la prehistoria, acuérdense que los hombres utilizaban a través de pinturas rupestres en las paredes de las cuevas, eh, por ejemplo, un hombre con una lanza persiguiendo un animal. Quiere decir que estaba cazando, pues la caza era una actividad común dentro de esa sociedad en esos momentos, ¿no? Entonces, a través de esas circunstancias, a través de ese contexto, nos vamos dando cuenta que nos quiere expresar el escritor o el autor, cómo se relaciona su contexto con lo que está tratando de expresar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con esa idea, con ese conocimiento de saber cuál es el propósito formativo, fuimos viendo que la literatura es un arte, una forma de expresión comunicativa, pero de manera artística. Y a través de ir conociendo sus elementos particulares que contienen los textos literarios, vamos observando cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, para qué nos sirve, cómo la podemos utilizar en nuestro beneficio. Bueno, aquí les ofrezco algunos elementos que nos ofrece la literatura, pero pues obviamente que hay muchos más, ¿no? Uno de ellos es cómo podemos evadirnos de nuestra realidad a través de leer un texto literario. ¿Y cómo se da? Bueno, porque dejamos un poquito de pensar en nuestra realidad y nos metemos, nos concentramos al interior del texto y vamos viviendo esos elementos que nos ofrecen los autores, ¿no? Cómo son los personajes, qué problemas se están expresando, cómo a través de qué lenguaje, en fin, todos esos recursos de los que se vale el autor nos va a permitir concentrarnos, meternos a la historia de esa obra y evadirnos, por supuesto, un poquito de la realidad. Pero también cuando los autores escriben o tratan de explicar el mundo que observan desde el punto de vista objetivo, por supuesto que nos ofrece un gran conocimiento y nos ofrece una realidad tal cual es, ¿de acuerdo? Entonces, ese conocimiento que nos ofrece en la literatura es a través de que nos ofrecen un sinfín de cosas que la vida diaria es incapaz de enseñarnos. Por ello se dice a veces que a través de la literatura viajamos, porque los autores nos remiten a mundos distintos y distantes de nosotros y nos acerca a conocer cómo es esa sociedad de aquel país o de aquella ciudad, del otro mundo, del otro lado del mundo, a través de conocer cómo visten, cómo se divierten, qué comen, cuál es su cultura, cuáles son sus valores, cómo se comportan como sociedad, en fin, incluso qué comidas utilizan y podemos conocer su gastronomía, sus costumbres, ¿no? De todo tipo del mundo que nos ofrecen los autores. Por ello es que nos ofrece precisamente eso, ese gran conocimiento. Pero también cuando nos evadimos de la realidad, como una evasión, recuerden, y que nos ofrece la literatura, es a través de la fantasía y la imaginación. Nos metemos tanto en la obra, en las acciones de los personajes, que logramos recrear a través de nuestra imaginación, la fantasía y la ensoñación, que a veces hasta quisiéramos ser parte de esa obra, ¿no? Nos imaginamos que somos los héroes o las heroínas de esa obra y queremos participar dentro de esa obra, ¿no? Entonces vean todas esas grandes ventajas, esas experiencias que nos ofrece la literatura. Por lo mismo también nos ofrece una gran diversión. Se trata de una forma estupenda e inagotable de diversión y entretenimiento, y tiene la gran ventaja de ser un acto individual. Es decir, lo que para algunos es humorístico, para otros no, para otros es un tema de reflexión, para otros es otra situación, ¿verdad? Pero siempre
podemos vivirlo, esa experiencia estética, esa diversión, esa fantasía a través de lo que nosotros tenemos ya de experiencia, de conocimiento del tema, en fin, podemos ser, por eso se dice que es un acto individual, ¿de acuerdo? Para lo que a algunos les gusta, para otros no, como por ejemplo cuando leyeron La debutante, a algunos les dio risa, ¿no? Las acciones de la hiena, cómo se mató a la sirvienta y se puso su rostro, en fin. Para otros fue así como de náuseas, ¿no? Ay, no, qué asqueroso, cómo puede una hiena, uno se imagina una hiena, ¿no? Maloliente y así, o sea, nos causa repulsión, ¿no? Pero para otros era divertidísimo, ¿no? Entonces vean cómo la literatura nos ofrece esa gran diversión. Otra de las utilidades y muy importante es que la literatura nos ofrece ampliar nuestro vocabulario, ya que el lector de obras literarias va adquiriendo vocablos variados, reconoce la palabra precisa para cada concepto, para cada idea, cada sentimiento. Por ejemplo, cuando leyeron la Canción del Oro de Rubén Darío, ¿recuerdan? Cómo decía ahí una frase que había una gran competencia, se podría decir, entre el onix, el pórfido, el, el mármol y otros tipos de materiales que después del Ero ahora sabemos que son piedras que sirven para construir grandes construcciones, ¿no? Como los palacios, los castillos de aquel siglo XIX. Bueno, pues entonces adquirimos ya ese gran conocimiento. Sabemos qué es el ónix, qué es el pórfido, qué es el ágata, qué es el mármol, ¿no? Y entonces acumulamos un conocimiento más a nuestro vocabulario. Y así, el leer también bastante literatura nos va haciendo que logremos una velocidad lectora y por lo tanto una mejor comprensión de textos, sobre todo cuando aplicamos estrategias de lectura. ¿Recuerdan? Cuando leemos las ideas principales, etcétera, vamos adquiriendo más rápidamente un, un aprendizaje, una comprensión de los textos, pero también leer más rápido. Si antes nos leíamos una novela en 2 meses, a lo mejor ahora nos la leemos en una semana, pero también logramos una mejor comprensión. Y una de las cosas muy importantes también que logramos a través de la literatura es la ortografía, ya que es una forma estupenda de mejorar la ortografía porque potencia lo que se denomina la ortografía visual. Y en efecto, para aquellos que me preguntaban cómo podían mejorar su ortografía, si a pesar de repasar las normas ortográficas se les olvida y a la hora de escribir se les pasa otra vez volver a escribir ese error ortográfico. Bueno, resulta que leer literatura nos va a mejorar nuestra ortografía. De tanto que leemos todo tipo de obras y más lecturas, nos vamos aprendiendo, nos vamos como memorizando cómo se escriben las palabras. Tan es así que muchas veces ya ni necesitamos saber cómo es la norma ortográfica, sino que ya lo identificamos. Incluso les doy un tip también, les sugiero que cuando vayan en la calle, a algún lado, lean, chicos, lean todo lo que observan en la calle, el anuncio de la dirección, los elementos de tránsito, los anuncios de los negocios, o de repente les dan un volante, léanlo. Aunque sea una cuestión política, léanlo todo, porque eso les va generando, repito, una velocidad lectora, pero también mejorar su ortografía visual. ¿Por qué? Porque de pronto se van a dar cuenta, cuando ustedes vayan leyendo, van a notar cómo ese anuncio o ese nombre de ese negocio tiene un error ortográfico. Y dicen, así no se escribe, ese está mal escrito. Y de pronto ustedes ya se sorprenden, ya escribiendo o expresándose de una manera diferente
sin saber tanto las normas ortográficas, sino que de memoria ya saben cómo se escribe, ¿de acuerdo? Y dónde se colocan las comas, los puntos, cuando se utilizan los signos de admiración, de interrogación, los guiones, los dos puntos, en fin, ya de tanto leer, ustedes saben en qué momento se escribe y cuándo está mal colocada una coma, por ejemplo, ¿no? Y así van a ir mejorando siempre su ortografía, su velocidad lectora, su vocabulario, lo van a ampliar y sobre todo van a encontrar una gran diversión, conocimiento, imaginación y conocer otras realidades, otros mundos a los que nos trasladan los autores de diferentes obras, ¿de acuerdo? Entonces, vean todo lo que pueden lograr a través de la lectura de textos literarios. Por ello es que yo les pido, chicos, les sugiero, quisiera dejar como esa semillita plantada de que ustedes sigan leyendo literatura, a pesar de que su siguiente módulo, que es argumentación, y el sexto módulo es inglés y otro tipo de materias que van a ir viendo, a pesar de ello, al final de la noche, por decir, si ya terminaron de realizar su actividad o leer lo de ese módulo, pues regresen ya como para dormir y lean una página de una obra literaria, o tal vez un capítulo, o tal vez un poema, si les gusta la poesía, y poco a poco vayan fomentando ese hábito de leer literatura. Y se van a encontrar con una gran ventaja que les va a ayudar no solo para su propia recreación o superación, sino también a sus otros módulos, sus otras materias, van a tener una mejor comprensión lectora, ¿de acuerdo? Entonces, no dejen de leer, chicos, sigan leyendo literatura, identifiquen qué género literario les atrae, qué autor o qué tipo de obras, y léanla. Si es de ciencia ficción, elijan una ciencia ficción. Si es obras de teatro actuales, también léalas a través de, muchas veces decimos, yo prefiero ver la película, ¿no? Por ejemplo, de Frankenstein está la película, pero si usted lee la obra, no, y de hecho algunos la leyeron completa ahora que hicieron la actividad, porque les atrajo y vieron que muchas veces las adaptaciones nada que ver con la obra escrita, ¿no? Como que llena o nos llena una de gran imaginación mejor una obra escrita que una obra adaptada al cine, ¿no? Pero bueno, es una opción. Bien, entonces, para que en el momento que nosotros leemos literatura, aparte de vivir esa experiencia estética, nada más por leer, por disfrutar la obra, resulta que también podemos hacer un análisis literario. ¿Y para qué nos sirve este análisis literario? Vamos a ver enseguida. Primero, ¿qué es un análisis en general? Bueno, es el examen de una realidad que puede ser eh, medible o puede ser estudiada de manera intelectual a través de la distinción y separación de sus partes, que nos permite conocer sus elementos constituyentes y sus principios. Por ejemplo, cuando hacemos un examen o un análisis clínico, llevamos una muestra y el analista lo observa en el microscopio y va observando, va separando esas sustancias de las que está compuesta la sangre o la orina, y de pronto si encuentra que una sustancia hay demasiada o contiene elementos que no pertenecen a esta muestra, entonces ahí hay algo que debe identificar, ¿verdad? Que es parte a lo mejor de algo que va a provocar una enfermedad, o conocer de qué más contiene, ¿no? ¿Qué elementos contiene esa muestra? Bueno, pues entonces, en ese sentido, un análisis literario, ¿a qué se referirá? Bueno, primero es todo aquello perteneciente a lo relativo a la literatura.
Este término, acuérdense, literatura, procede del latín literae y que está vinculado al conjunto de saberes para escribir y leer bien. Pero la literatura es un arte que tiene a la lengua como medio de expresión. Entonces, en ese sentido, si ya sabemos que literatura tiene que ver con los saberes para escribir y leer bien, pero de manera artística y a través de la lengua, bueno, pues entonces, ¿qué es un análisis literario? Bueno, como ya dijimos, consiste en una evaluación para desmenuzar y reconocer los distintos aspectos que conforman a una obra literaria. Este trabajo se realiza examinando el argumento, el tema, la exposición, el estilo, acuérdense, el espacio, el tiempo, las acciones, los personajes, el contexto literario, el género literario, todo ese tipo de aspectos que conforman una obra y que podemos conocer a través de los elementos de la forma y los elementos del fondo. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo eso nos sirve para realizar un análisis literario. Y gracias a este análisis literario se puede conocer qué recursos utilizó el autor de una obra en particular, con qué intención los empleó y qué cosas tuvo en consideración a la hora de desarrollar una determinada estructura o encaramarse en un género en particular. ¿Recuerdan ustedes como escritores también cuando escribieron el argumento, con el argumento del perro y el cocodrilo, lo convirtieron a un cuento, a un texto narrativo, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes eligieron qué tipo de lenguaje, bueno, primero el lenguaje cotidiano y después un lenguaje artístico basado en un lenguaje connotativo, con figuras literarias, en fin, todo ese tipo de recursos que ustedes decidieron elegir para conformar su producción literaria, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos sirve el análisis literario, para conocer de qué particularidades está hecho un texto literario, ¿de acuerdo? Ahora, pasamos a otro tema, todavía no hay nadie. Bueno, pasamos a otro tema en el que vamos a observar cómo están haciendo su participación en el foro de integración que se llama Poesía Digital, ya que en semanas anteriores ustedes han revisado que los textos literarios contienen características particulares para ser considerados como textos literarios y los han analizado a partir de diversos elementos. Bueno, pues las formas más recientes de literatura y si se pueden considerar movimientos literarios o no, suelen generar debates sobre ello. Entonces, es lo que van a hacer ustedes en este foro de integración, unirse al debate y compartir su perspectiva sobre precisamente una forma de literatura emergente y cómo actualmente, gracias al avance de la tecnología, de la misma sociedad, cómo también la literatura ha ido avanzando, ha ido evolucionando y podemos hoy conocer otro tipo de formas de expresión a través de métodos o herramientas digitales como las tecnologías de información y comunicación. En este caso, ustedes están analizando un poema escrito en zapoteco, pero realizado a través del programa Excel que sirve o explica ahí el autor, que primero hace una base de datos que obviamente tienen que ver con la cultura, con la cosmogonía zapoteca, ¿verdad? Y a través de seleccionar ciertos elementos aleatorios surge un poema, ¿no? Y aparentemente ustedes han leído este poema del gemido del águila y no le encuentran sentido, no le encuentran lógica. Sin embargo, la forma en cómo lo hizo o se realizó ese poema, sí les ha parecido sorprendente, interesante, eh,
¿Qué más les ha parecido? Con una gran sorpresa, ¿no? Les ha parecido bonito, por ahí mencionaron, cómo la forma de realizar este poema y a través de un programa que supuestamente tenemos la idea de que sirve para hacer estadísticas, tablas, informes y otro tipo de cosas que tienen que ver más con los números que con la creación poética, ¿verdad? Sin embargo, si se puede, ¿no? Si ustedes practican, de acuerdo al video donde vienen las instrucciones, si practican y realizan su propio poema, se van a dar cuenta que ustedes también pueden utilizar esta herramienta, crear una base de datos y de forma aleatoria ir seleccionando por ahí estos conceptos y armar un poema, ¿no? Bueno, pero también al no encontrarle lógica, encontrar elementos como lo dudoso, la muerte, la negación, el, el leer el poema como muy negativo, ¿no? Como muy triste, bueno, resulta que probablemente tenga que ver con un género, perdón, con un movimiento literario que se llama el dadaísmo. El dadaísmo es dentro de las literaturas de vanguardia. Acuérdense que son los movimientos que van al frente, que van al corriente, que van a la moda, se podría decir. Eh, Surge este movimiento allá por el año 1917, entre los periodos de guerras, el periodo tardío de la Primera Guerra Mundial y posteriormente de la actitud de rebelión bueno, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto surge el dadaísmo que ya a lo largo de los años llega a México y actualmente pues se sigue, bueno, se practica ahora a través de poetas zapotecas y además utilizando una herramienta tecnológica. Pero bueno, ¿por qué surgió el dadaísmo? Bueno, porque los artistas de esa época sentían ese gran desencanto ante este contexto de guerras que había en el mundo, bueno, en Europa, y que para ellos no se les hacía un mundo bello y no le encontraban algo bueno, algo hermoso que expresar de su mundo, de su realidad, ¿no? Su contexto era todo negativo, todo muerte, guerras, hambres, eh, eh, inmigrantes, ¿no? Los tuvieron que huir de su país, en fin. Entonces, ellos decían, bueno, no tengo nada bueno que decir de este mundo que me rodea, puesto que nada justifica que haya una guerra y todo por ampliar un imperio, por ampliar tierras, ¿no? Porque acuérdense que en esa época pues surgieron o más bien las grandes potencias como Inglaterra, Francia, Alemania, pues tenían grandes territorios de tierras y todavía querían más, ¿no? Entonces, ante este mundo de desencanto, en este contexto surgen los artistas que encontraban un desinterés ante esta situación que vivían. Y posteriormente también surge de la actitud de rebelión hacia la burguesía y el desinterés social, característico de los artistas del periodo entre estas dos guerras. Entonces, ¿en qué consiste el dadaísmo? Bueno, sobre todo en la poesía, es crear un poema de forma aleatoria. Vean cómo por ahí empieza, de acuerdo a las características, un poco tiene que ver con el gemido del águila. Entonces, esas palabras extraídas de recortes de periódicos, de revistas u otros medios escritos, los recortaban y los pegaban así en hojas o en carteles, y obviamente que al leerlo así en línea, pues no tenía lógica, no había coherencia, ¿no? Y entonces ellos decían, pues en efecto, no dice nada, no quiero decir nada, no, no significa nada. ¿Por qué? Porque es lo que yo veo en mi mundo, nada, ¿no? O en este mundo ilógico, absurdo, negativo, ¿no?
Entonces, el dadaísmo suele ser una sucesión de palabras, letras y sonidos a la que le es difícil encontrarle lógica. El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, porque cuestionaba la existencia del arte, de la literatura y la poesía. Entonces, precisamente ellos querían expresar lo contrario de lo estético, de lo bello, de lo artístico. Ellos querían expresar lo contrario, ¿no? Por ello mismo, los poetas o los poemas dadaístas se basan en el desarrollo de lo ilógico, de lo absurdo, se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso y por la constante negación. Entonces, buscan renovar la manera de cómo el poeta se expresa mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos que antes no se mezclaban por la estructura cerrada de la métrica tradicional, lo cual conlleva a una tónica o expresión general de rebeldía o destrucción. ¿De acuerdo? Eso buscaban los dadaístas, destruir todo lo artístico, lo bello o lo que era considerado como bello o artístico, ¿no? ¿Por qué lo hacían? ¿Contra qué se rebelaban? Pues ya decíamos, ante el mundo de guerra que había en ese contexto, pero también contra aquellos escritores burgueses que sí escribían así como, pero nada más para la élite, ¿no? Para su mundo social. Entonces, contra esto se rebelaban. Actualmente, cuando llega a México el dadaísmo, porque no nada más en la literatura, sino también en la música, en la arquitectura, en la pintura, en el grabado, en la fotografía, en otro tipo de artes en los que también trataban de expresar esa rebeldía, ¿no? Pero actualmente ya no se utilizan, digamos, los recortes de periódicos o de revistas, sino ahora utilizando la tecnología, como en este caso la herramienta de Excel, que sirve para escribir estos poemas, ¿no? Entonces, pero ¿qué tratan de expresar ahora los poetas zapotecos? Si bien hablábamos de rebeldía, bueno, ¿contra qué se rebelaban o contra qué se rebelan actualmente los poetas zapotecos? Bueno, primero que nada para decir que la literatura indígena no, es que mucho tiempo antes era considerada la literatura indígena una mera traducción de poemas del español a lenguas indígenas, ¿no? Pero obviamente con los pensamientos, los sentimientos de los autores que escribían en español. Entonces, los autores zapotecos dicen, no, nosotros tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestras propias formas de expresión, nuestros sentimientos, nuestras visiones del mundo, de cómo vemos nuestra realidad y nosotros la sabemos expresar en nuestra lengua y además utilizando una herramienta tecnológica, ¿no? Todavía nos demuestran que también van a la vanguardia de la utilización de tecnologías de comunicación, de información y comunicación. Y dicen, bueno, entonces nosotros escribimos lo que pensamos, sentimos, observamos en nuestro mundo, en nuestra lengua, ahora lo traducimos al español y ustedes léanlo, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros al leer esos poemas, pues no le encontramos lógica. En este caso, el gemido del águila, sabemos que la poesía tiene rima, tiene cadencia, tiene musicalidad, pero pues no la encontramos en el gemido del águila, ¿no? ¿Por qué? Porque sí la tiene, pero en la lengua zapoteca. Si se dan cuenta, por ahí hay algunas palabras que terminan en di, en ti, y sí tienen esa rima, ¿no? Pero obviamente en español, pues se pierde esa rima. Pero bueno, ¿contra qué se rebelaban? Pues contra eso, que los poemas o la literatura indígena eh,
también tiene su forma de expresión de acuerdo a su cultura, a su costumbre, su cosmogonía, su forma de ver la vida, pero a través de su propia lengua, ¿no? Entonces, sí le van encontrando ya ese parecido al poema con ese movimiento que se llama dadaísmo zapoteco o zapotecano. Para ello les compartí la liga en el foro de novedades para que ustedes puedan ampliar su información sobre este dadaísmo zapoteco y cómo ya después de que analicen esta forma de poesía dadaísta se van a dar cuenta que en efecto tiene mucho que ver con el gemido del águila. ¿De acuerdo? Entonces, a través de eso también ustedes van a reflexionar y analizar cómo incluso a través de esta tecnología se puede utilizar para conservar las lenguas indígenas y cuál es la importancia de la literatura indígena. Y así como eso, algunas opiniones más que tienen que ir compartiendo en su foro de actividad, perdón, en su foro de integración y compartiendo también, retroalimentando a sus compañeros sobre lo que ellos escriben y en la conclusión, sobre su propia conclusión de sus compañeros, compártanles su punto de vista, pero siempre observando, acuérdense, las reglas de la etiqueta, es decir, mencionando el nombre de su compañero al que se dirigen de manera específica, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que son mínimo 5 participaciones a lo largo de la semana. Hoy viernes ya tienen que estar cerrando su, su participación con por lo menos con 5 participaciones, dando respuesta a los 5 planteamientos y sobre todo exponiendo su propia opinión respecto a lo que opinan sus compañeros. ¿De acuerdo? Bien, por ahí van muy bien, han expresado cuál es su pensamiento, sus ideas, su opinión acerca de lo que opinan sus compañeros. Y está muy bien, solamente que por ahí les invito a corregir ortografía, por ahí esta parte les está fallando, y sobre todo compartir las referencias de las fuentes que ustedes utilizan en las que se están apoyando para obtener información y compartirla con sus compañeros. ¿De acuerdo? Bien, ahora, regresando un poquito a la importancia de la literatura, les pido por favor que escuchen y vean este video que les voy a compartir a continuación, ya que es una opinión de un autor peruano, escritor muy importante, que incluso hace poco acaba de morir, pero él fue Premio Nobel de Literatura por allá por 1910. Estoy buscando, en el que, digo, 2010, perdón, el año en el que él recibió el Premio Nobel de Literatura, se llama Mario Vargas Llosa. Por ahí si tienen oportunidad de conocer también, de investigar su contexto, se darán cuenta cómo tiene obras literarias, aparte de crítica, tiene cuentos, novelas muy, muy importantes. Ya casi lo logro, permítanme porque ya lo tenía abierto, pero lo cerré. Ahí voy, ahí voy. Mientras les sigo comentando acerca de por qué es importante que lean literatura. Con la opinión de este autor, espero que ahora sí tengan mucho más interés y logren continuar leyendo literatura, decía, a pesar de que tengan otro tipo
de módulos, por favor, no dejen de leer literatura. Ahí va. Dura un minutito, no se preocupen, pero pónganle mucha atención, por favor, para que observen por qué es importante, una opinión más de por qué es importante que sigan leyendo literatura. En su primera visita a la ciudad como Nobel, el escritor resaltó la importancia que tiene la literatura para el desarrollo de la persona e indicó que todos los regímenes controladores han censurado el quehacer de inventar. Agregó que una sociedad libre aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública para que participen en el funcionamiento de las instituciones. Una sociedad libre, una sociedad democrática, aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública, con la vida cívica, que participen activamente en el funcionamiento de las instituciones de toda la sociedad. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Ese es un motor que constantemente nos obliga a revisar lo existente para adecuarlo mejor a nuestras expectativas y a nuestros sueños. Y no existe, yo creo, nada que atice más este mundo de deseos, de insatisfacción, de anhelos que la realidad no puede satisfacer, que la literatura. Por eso es que yo creo que una sociedad que aspira a ser libre, que aspira a mantenerse permanentemente sometida a una visión crítica, una sociedad, por lo tanto, dispuesta a enmendar sus errores y adecuarse constantemente a lo que son las aspiraciones siempre cambiantes de una comunidad, debe ser una sociedad de lectores de buena literatura. Por eso creo que es importante que las nuevas generaciones sean unas generaciones de lectores, que hayan aprendido desde muy jóvenes, desde los años escolares, que la literatura es importante, desde luego como una fuente extraordinaria de placer, como una manera de enriquecer la sensibilidad, de enriquecer la imaginación, de crear ciudadanos capaces de expresarse con propiedad y con riqueza, pero fundamentalmente una sociedad de ciudadanos críticos, con un espíritu alerta para defender su soberanía individual, no ser manipulados arbitrariamente por los poderes de esta tierra y capaces de obligar a esta sociedad a enmendar el rumbo cuando a juicio de ellos se ha extraviado. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Jessica Castañeda, Grupo Reforma. Bien, hasta aquí es la opinión de este autor, que espero que todavía les quede más claro por qué es importante leer literatura. Él expresa que para hacer una sociedad más crítica, más analítica, menos manipulable, por ello es importante que ustedes como jóvenes, las nuevas generaciones, pues sean lectores para que sean personas críticas, reflexivas, que no se dejen manipular, como él dice, por los poderes de esta tierra. Entonces, aparte de que obtienen una gran fuente de imaginación, de sensibilidad, pero también hacerlos unas personas conscientes de la realidad que ofrecen los autores dentro de las obras y que los puede hacer ustedes cambiar su forma de ser, de pensar, pero de una forma consciente, de una forma realista, ¿verdad? Entonces espero que haya quedado sembrada esta semillita y que ustedes realmente sigan leyendo
obras literarias, sigan ampliando su vocabulario, repito, haciéndose lectores expertos cada vez más, ampliando su forma o mejorando su ortografía, pero sobre todo divirtiéndose, haciéndose conscientes, sensibles a una realidad de acuerdo a la visión de los autores. ¿De acuerdo? Bien, ya como última pregunta les dejo, bueno, hacemos una conclusión rápidamente. Lo que vimos hoy en este espacio abierto para el aprendizaje es cuál ha sido el propósito formativo de, de este módulo 4, que es el que ustedes analicen y produzcan textos literarios considerando el contexto. Acuérdense que son todas aquellas circunstancias sociales, políticas, históricas, religiosas, ideológicas, políticas, que en el que se escribe la obra y que impactan al autor, lo influyen para escribir de cierta forma y que a la vez nos sirve para poder hacer esta comparación, este análisis entre nuestro mundo y cómo nosotros lo comparamos con el mundo que nos ofrecen los autores, pero también para hacernos más, para valorar la calidad literaria y hacernos más críticos y reflexivos de estas visiones del mundo que nos ofrecen los autores y sobre todo fomentar y apreciar estas formas de literatura como una manifestación cultural del ser humano y la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, pues hicimos también un repaso de qué es un análisis literario. Dijimos que es una forma de estudiar los elementos que contiene una obra literaria, de conocer esas partes y particularidades que contiene estas obras como elementos y que nos sirven para conocer de qué recursos se valió el autor para escribir dicha obra, cómo eligió la estructura, bajo qué género literario, cómo usó el lenguaje, a qué sociedad, a qué contexto se está refiriendo, en fin, todos esos elementos que nos sirven para conocer de qué está hecho el texto, qué nos quiere expresar, cuál es la intención del autor con esta obra, ¿verdad? Entonces, con todo ello podemos hoy preguntar qué tanto aprendieron hoy, qué es un análisis literario y para qué nos sirve, ¿de acuerdo? Entonces, respóndanlo en su cabecita, en su mente, analícenlo y sobre todo valoren cómo este análisis literario nos sirve para hacernos comparar ese mundo, esa visión del mundo con nuestro mundo actual, cómo somos ahora, cómo pensamos y comprender mejor nuestro mundo, ¿no? Como una de las unidades de aprendizaje que vimos, cómo podemos comprender nuestro mundo, de dónde nos viene nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, nuestros valores, desde cuándo, desde dónde, desde qué sociedad venimos arrastrando estos vicios, estos valores, ¿no? Estos mitos, estas leyendas que nos hacen ser como somos hoy, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí vamos dejando este espacio, vamos cerrando. Nada más recomendarles que no dejen de contestar a su cuestionario de autoevaluación, realicen su proyecto integrador con su historieta en la que pueden basarse en lo que vivieron, cómo vivieron ustedes su experiencia en este módulo 4, qué lograron aprender, aportando en su historieta todos esos elementos que les sirven como los elementos ficticios, los elementos lúdicos para crear esos mundos posibles y sobre todo utilizando un estilo del lenguaje y una forma, una estructura como un género literario. ¿De acuerdo?
no dejen al final su actividad o su proyecto o su participación en el foro para que tengan oportunidad de entregarlo por si se llegara a saturar la plataforma, a veces falla, a veces se congela y ya no pueden subir su actividad. Si eso sucediera, por favor, inmediatamente comuníquenme para que pueda darles oportunidad, aunque saben que ya no hay extensión de tiempo, sin embargo, el lunes todavía podría abrir la plataforma si es que no les dio tiempo por alguna circunstancia de fuerza mayor. Por supuesto que les daría toda esa facilidad, ese apoyo, siempre y cuando pues sea una causa de fuerza mayor. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí vamos cerrando tanto el espacio abierto como el módulo 4. Les deseo el mejor de los éxitos en su cierre de módulo, como también para su siguiente módulo, y espero coincidir con ustedes en algún otro módulo más adelante, deseándoles todo el éxito del mundo en esta meta lograda y que continúen apoyándose como grupo, motivándose a unos a otros para que logren llegar a su gran meta, que es terminar su prepa en línea C. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, estaré pendiente este sábado y domingo para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier mensaje que quieran compartirme. Estaré apoyándolos con algún material, alguna explicación y puedan realizar de la mejor manera sus actividades. También comentarles que aquellos que me deben actividades de integradoras de semana 1 y 2 tienen hasta hoy viernes para entregarlas o bien para comunicarse por alguna circunstancia que tengan, que estén enfrentando para poder hacer entrega de estas actividades. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí cerramos. Les agradezco mucho su tiempo, su espacio, su paciencia y nos vemos. Bueno, estarán recibiendo sus calificaciones en el portafolio de evidencias a más tardar el martes por la mañana y el miércoles, si ya no tienen oportunidad de ver su portafolio o descargarlo de la plataforma, entonces pónganse en contacto con su tutora y a través de ella podrán obtener sus calificaciones finales de este módulo 4. Muchísimas gracias. Que tengan un exitoso cierre de módulo 4. Hasta luego.